Yo titulé este mensaje Preparación. Di conmigo preparación. Esta es una semana muy especial porque en esta semana, a través de todo el mundo, a través de muchas iglesias y hermanos y hermanas en la fe, iniciamos el tiempo de preparación para la Pascua, para la Semana Santa. Es una tradición que se ha estado adoptando mucho en las iglesias, donde tomamos 40 días y terminamos en Semana Santa, cuando nosotros conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué 40 días? 40 siempre es una simbolización de un tiempo de preparación y un tiempo de sacrificio. 40 días Israel estuvo dando vueltas en el desierto, 40 años, perdón. 40 días Jesús ayunó y estuvo en preparación antes de iniciar su ministerio. Y por los próximos 40 días, muchos creyentes alrededor del mundo estaremos preparándonos para la Semana Santa. Obviamente todos nosotros tenemos diferentes formas de hacerlo. La tradición católica, ustedes saben que se ponen ahí su cenicita en la cabeza. Fue muy chistoso en la universidad el miércoles porque medio mundo tenía la ceniza. Los profes, los estudiantes, nosotros pues yo no hago eso. Y pues cerdo, pues ni como cerdo, porque ellos también ayunan y sacan el cerdo y sacan la carne de res. Yo no tengo la necesidad de estar en el tiempo de preparación para no comer esas cosas, porque no las como. Pero al mismo tiempo, mientras trazaba el mensaje, algo que el Señor ponía en mi corazón era que estamos en un tiempo de preparación para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús, y también entramos en un tiempo de preparación para lo que Dios está a punto de hacer con su iglesia. Amén. ¿Cuántos creemos y seguimos firmes en nuestra visión de que vienen tiempos de avivamiento y tiempos de evangelismo sobrenatural? Entonces es tiempo de que nosotros también aprendamos a entender el tiempo en el que estamos viviendo y entremos también en este tiempo de preparación, porque lo que Dios va a hacer es grande. Yo quiero que tú me acompañes a Isaías capítulo 55. Pastor, ¿a usted le gusta mucho el libro de Isaías? Pues sí, la verdad es que sí. Isaías capítulo 55 versos 6 y 7. Miren lo que la palabra nos enseña. Dice el profeta: busquen a Yahvé mientras se hace accesible. ¿Mientras está qué? Accesible. Como lo dice la Reina Valera: busquen a Dios mientras está cerca. Clamen a Él cuando sientan que Él está cerca. Los malvados deben abandonar sus caminos y los pecadores deben expulsar todo mal pensamiento. Que todos regresen a Yahvé y experimentarán su misericordia. Sí, que vuelvan a Dios y Él derramará su perdón sobre ellos. A mí me gusta mucho este verso y es muchas veces recordado en tiempos donde sentimos esa urgencia de volver a Dios en el momento en el que lo necesitamos. Y muchas veces nosotros usamos ese verso para hablarle a otras personas y decirles: ven, acércate a Dios mientras todavía Él está accesible, mientras todavía Él está disponible. Yo estuve investigando un poco sobre este verso y me encontré que en el hebreo la palabra que se utiliza para buscar obviamente significa tratar de encontrar algo, pero también en el hebreo implica visitar un lugar frecuentemente. Eso es lo que implica la palabra buscar en este versículo. No se trata de solamente tratar de encontrar algo, sino constantemente estar en contacto con algo o constantemente visitar un lugar. De la misma manera también me encontré que cuando se dice en el verso que Dios está accesible, en el hebreo la implicación es que se puede encontrar gran revelación y abundante conocimiento, la revelación y el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está implicando este verso? Que constantemente nosotros busquemos la revelación y que constantemente nosotros busquemos el conocimiento de Dios. Amén. Y lo mejor de todo, que está disponible y que está cerca. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la revelación está disponible? Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta buscarla? ¿O por qué muchas veces nos cuesta pasar tiempo en revelación? ¿O por qué nos cuesta pasar tiempo con Dios constantemente? Porque eso es lo que implica el verso. Y yo les digo, iglesia, estos no son tiempos donde es conveniente estar lejos de Dios.
Estos no son tiempos donde sea conveniente no tener revelación. La palabra nos enseña claramente, el pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento, de revelación. En otras palabras, el pueblo pereció porque le hizo falta esa relación íntima con el conocimiento de Dios y con la revelación de Dios. Miren cómo está la situación en todo el mundo. Miremos un momento cómo está la situación, empezando por nuestro país. Lo de la ley del aborto que nos ha tenido indignados todos estos días. Miren lo que pasó, lo que está pasando, porque no ha terminado, lo que está pasando en Asia, en Europa, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Definitivamente son cosas que ya nosotros debemos empezar a darnos cuenta que Jesús vuelve pronto. ¿Sí o qué? Nosotros muchas veces pensamos, no, Jesús todavía se demora, pero miren que desde que empezamos la década, lo único que han pasado son cosas feas en el mundo. El COVID, las guerras, lo que pasó en Afganistán, lo que está pasando en nuestro país, Venezuela que ya está con ganas de darnos nuestro pepazo. Pero no son tiempos donde conviene estar lejos de Dios, no son tiempos donde conviene estar lejos de la revelación. Y lo que nos enseña la palabra aquí es que está accesible, o sea, en cualquier momento venga y entre. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del recurso que nosotros tenemos en esa relación con Dios, en la palabra. Muchas veces ni siquiera nos tomamos la molestia de leer la palabra en las mañanas, o bueno, en la tarde, en la noche, cuando sea. O muchas veces nos levantamos como Pedro por su casa y ni siquiera oramos y le damos gracias a Dios cuando el día empieza. ¿A cuántos les ha pasado? Aquí no se juzga a nadie, porque a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Siempre dicen que antes de que el predicador dé el mensaje, primero tiene que aplicárselo a sí mismo. Y sí, abiertamente yo debo decir, debo seguir trabajando en esa relación con Dios y trabajar en esa búsqueda continua y en esa visita continua de la revelación y el conocimiento de Dios. Pero lo que yo sí debo saber es que son tiempos donde necesito estar cerca de Él, porque los tiempos no son buenos. Estamos viviendo en días malos. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, o como lo dice la Reina Valera, porque los días son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Entender qué cosa, perdón? La voluntad de Dios, el conocimiento, la revelación. No actúen sin pensar, no vivan sin pensar, más bien tengan en cuenta el conocimiento de Dios y su voluntad, tengan en cuenta la revelación. Amén. Entonces se nos olvida muchas veces eso, pero ¿qué nos dice la palabra? Todos los días va a haber oportunidades. Amén. Nosotros estamos en el año de la evangelización y en el año donde veremos el mayor avivamiento a través de la iglesia. Entonces, con esa visión en mente, no perdamos las oportunidades y no perdamos los chances que se nos dan para poder hablarle a alguien de Jesús. ¿A cuántas personas esta semana le hablaste de Jesús? ¿Cuántas personas o por cuántas personas oraste? O tal vez llegaste más lejos y oraste por alguien que estaba enfermo y se sanó. O tal vez cometiste el error que muchas veces cometemos, que vemos que alguien necesita de Jesús, pero no le hablamos de Jesús y no le compartimos de la palabra. Entonces, como los días son malos y como no le conviene a nadie, ni a creyentes ni a no creyentes, estar lejos de Dios, entonces por eso el llamado es: acerquémonos a Dios, vivamos continuamente en su revelación y en su palabra, y también invitemos a otras personas a que lo puedan hacer, empezando por los que son más allegados a nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, porque Dios tiene algo especial para todos ellos. Entonces, lo que se ve aquí es que Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento en estos últimos tiempos. Y eso, ok, sí, el arrepentimiento va para las personas que no conocen a Dios, pero también a nosotros. Amén. Nosotros también debemos vivir continuamente en una vida de libertad y una vida de arrepentimiento. Y lo he explicado muchísimas veces que he tenido la oportunidad y lo seguiré explicando. Arrepentimiento no es que yo me golpee el pecho y que
me deje llevar por el peso de la vergüenza, de mi pasado, de mis errores. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo transformo mi mente, que yo renuevo mi mente y que yo pongo a Dios en el primer lugar. Cuando yo aprendo a poner a Dios en el primer lugar, tú vas a ver que las cosas cambian. La semana pasada que tuvimos el grupo con los chicos de aquí de la iglesia, yo tuve la oportunidad de compartirles la palabra. Y yo les decía, ¿por qué muchas veces a nosotros nos cuesta poner a Dios en el primer lugar? Y a los chicos yo les ponía el siguiente ejemplo. Yo les pregunté qué era lo que más a ellos les gustaba. Uno de ellos me dijo, no, mi pasión es jugar fútbol. Yo siempre quiero ir a jugar fútbol, yo siempre quiero estar con mis amigos, echarnos ahí un partidito. Y siempre que tengo la oportunidad lo hago, él me decía. Entonces yo le hice una pregunta a él y yo le dije, ok, ¿qué pasaría si te dijeran, ¿a alguien aquí le gusta el fútbol o a alguien aquí le gusta jugar fútbol? O más bien sienten que su pasión es jugar fútbol, que en verdad les gusta mucho, mucho, mucho. ¿Quiénes son así? Sinceramente, levanten su mano. Sí, ya, ahí sí medio mundo la bajó, ¿no? Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que les gusta mucho el fútbol. Imagínense que va a haber un torneo espectacular, que van a estar todos sus amigos, su familia, que mejor dicho va a ser chévere y hasta va a ir un jugador profesional. Digamos que, no sé, de Millonarios o... Bueno, yo digo de Millonarios porque estamos en Bogotá, yo me imagino que la mayoría debe ser de Millonarios, ¿sí? Santa Fe, bueno, no nos vamos a poner aquí a pelear. De su equipo favorito. ¿Sí ven? Por eso es que yo solo le voy a la selección colombiana, nadie más. Así uno se ahorra problemas con la gente y así uno se ahorra roces. Pero imagínense que va a haber un partidazo ni el más hijo de madre. Y el partido es un sábado. Yo les decía a los chicos, el partido digamos que es un sábado, en plena hora pico de Bogotá, que Bogotá los sábados es preciosa. Pero yo les dije, imagínense que ese partido va a ser un sábado en la peor hora y que va a ser en el Parque del Tunal. Todos conocen el Parque del Tunal, ¿no? Ese que queda por allá donde el sol se pone, lejos. Y yo les dije, ¿ustedes irían al partido? Y ellos como que se rascaban la cabeza, como empezaron a sopesar la situación. Y ellos me dicen, pues sabes que yo la verdad sí haría el esfuerzo. Si va a ir un futbolista del equipo que me gusta y si va a estar todo el mundo, yo haría el esfuerzo. Listo. Ok. Pero entonces yo les cambié el escenario. O la situación, más bien, el escenario no les cambió, fue la situación. Les dije, listo. Sábado, hora pico, en el Parque del Tunal, pero ahora una jornada de evangelización. Invitado especial, no sé, un predicador reconocido. Dante Gebel. Listo, Dante Gebel va a estar. ¿Irías? Y ahí sí todo el mundo arrugó la cara. Ay, no. Yo creo que no, pastor, yo creo que no iría. Ah, bueno, ahí está. ¿Por qué si vas al partido y por qué no vas a la jornada de evangelización? Digo, en la jornada de evangelización se supone que tú vas a compartirle a la gente cómo tu amado cambió tu vida, cómo te transformó, cómo te liberó y cómo de la misma manera Él puede hacer eso con otras personas. ¿Y por qué no vamos entonces? Ahí hay un problema. Yo les ponía a los chicos otro ejemplo. Imagínate que a ti te tocan a tu novia o a tu novio. ¿Tú no te haces dar en la jeta por tu novio o por tu novia? Y ellos me decían, sí. ¿Y por qué no te haces dar en la jeta por Jesús? Si se supone que es lo mismo. Si nosotros somos parte de la iglesia cristiana, si alguien aquí se considera cristiano y seguidor de Jesús, entonces hace parte de la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Él es nuestro novio, nuestro prometido. Ya nos comprometimos con Jesús. Él puso en nosotros el Espíritu Santo como sello de compromiso. Pero aún así muchas veces no queremos dar la cara por Jesús. O nos avergüenza, o nos da pena. Y ok, aquí no estamos para juzgar a nadie porque fácil no es. Tener que sufrir por Cristo y tener que sufrir por la verdad no es sencillo, muchas veces es incómodo.
Tener que llegar a la universidad y aguantarte las malas jetas y la mala actitud y las groserías de ciertas personas, y hablo desde la experiencia, por seguir a Jesús, eso no es fácil. No es fácil. Pero, ¿cómo si Jesús se aguantó lo que se aguantó por ti? Dios mío, es que ese es un problema. Yo sé que en nuestras fuerzas nosotros jamás vamos a poder corresponder a ese amor. Todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En este tiempo de 40 días hay que reflexionar mucho sobre eso. Porque Jesús, o sea, Jesús siendo Dios, Jesús teniendo todo el poder de este mundo y tener que venir a tomar la posición de un ser humano, tener que venir a vivir en un cuerpo humano, a vivir como nosotros, a aguantarse el pecado, y no solo mi pecado, sino el tuyo y el de todo el mundo, el peso de toda maldición sobre él, tener que aguantarse la vergüenza. Si nosotros reflexionamos un poco en la crucifixión de Jesús, en su humillación, en su flagelación, esas cosas no eran fáciles. Yo les decía, por ejemplo, a los chicos, la Biblia nos dice que los oficiales romanos se burlaban de Jesús, que lo llevaron al cuartel y llamaron, la palabra dice, llamaron a todo el regimiento de los soldados romanos. Le pusieron una túnica púrpura, le pusieron la corona de espinas y se burlaban de él como salve el rey de los judíos. Y llamaron a todo el regimiento. Pero ¿ustedes saben cómo era el regimiento romano? Eso no eran 2 o 3 personas, eran 600 personas más o menos. Entonces imagínense ustedes que 600 personas al mismo tiempo se estén burlando de ustedes, que 600 personas al mismo tiempo estén humillándolos. Y Jesús, por amor a nosotros, se aguantó eso. Y tú no te aguantas que porque la vecina te mira mal. Y tú no te aguantas que porque, no sé, tantas formas en las que se sufre por Jesús. Tú no te aguantas que porque en la calle te gritaron loco o desquiciado o estúpido o idiota por seguir a Jesús, y tú no te aguantas eso. Entonces pongámonos a pensar que el amor de Dios, el amor que Él sintió por nosotros y el sacrificio de Jesús en la cruz es algo ya demasiado grande. Pero por lo menos nosotros hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Estemos al menos cerca de Él, pasemos más tiempo con Él, que Él se vuelva nuestra prioridad. Porque está accesible, ahorita está accesible, la revelación está accesible. Antes de que Jesús muriera en la cruz, era muy difícil acercarse a Dios, ya no es difícil. Ya no es difícil acercarse a Dios. Y sí, yo sé que muchas veces nosotros tenemos problemas, yo sé que muchas veces internamente nos sentimos indignos porque somos imperfectos, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios nos promete en su palabra? Acérquense confiadamente al trono de la gracia, sin dolor, ya sin vergüenza, acércate a Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Santiago nos dice tantas veces también en la palabra? Hey, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Den el primer paso. También el apóstol dice, si están escasos de sabiduría, pídanle sabiduría a Dios, porque Dios no nos va a reprender por pedirle sabiduría. En otras palabras, Dios no nos va a reprender por querer acercarnos a Él, por querer la revelación, por buscar la revelación, pasar tiempo continuamente con Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si está cerca, si está accesible. Miren lo que el salmista decía en el Salmo 61. David decía, Salmo 61 verso 4, manténme en esta gloria. ¿Estamos en la gloria? ¿Amén? No, pero qué ánimos. Estamos en la gloria. Si tú estás en Cristo, si el Espíritu Santo está en ti, y si tú sabes desarrollar ese lugar secreto de intimidad con Él, estás en la gloria. El salmista le dice, manténme en esta gloria y déjame vivir continuamente bajo tu sombra, continuamente, todos los días. Eso no es de una sola vez y ya, donde pueda esconder mi vida en ti para siempre. ¿Qué decía también David? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso no solamente es algo que ocurre aquí en la iglesia, pero hay gente que piensa que así es. Hay gente que llega a la iglesia
Hay gente que erróneamente dice, vamos a buscar del Señor. Vamos a buscar al Señor. O sea, el Señor se queda en la iglesia entonces. No, yo voy a buscar al Señor y ya, yo dejo el Espíritu Santo aquí en la entrada de la iglesia y la hermanita tiene que guardarlo. Pero el próximo domingo cuando vuelva me lo tiene que entregar. Y ya, canto, adoro, leo la palabra, recibo. Y ya cuando me vaya, entonces el Espíritu Santo tiene que quedar acá. No, eso no es así. Él está con nosotros todos los días. Dios no se queda aquí en la iglesia. Dios está en ti. Dios está contigo, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Pastor, ¿en serio? Sí, en serio. Yo sé que hay gente que cree que no es así. Hay gente que ve a Dios como el Dios del domingo o el Dios de los miércoles en la noche. Pero Dios está todo el tiempo a nuestro lado, porque el anhelo de Dios es hacer parte de nuestro estilo de vida. Y no importa la situación, no importa el tiempo, ni el lugar, ni el problema, ni nada, Dios está contigo. Ya. Amén. A mí me gustó mucho algo que Michelle nos compartía ayer. Sí. Ya te vi, mija. Algo que Michelle nos compartía ayer en el servicio era precisamente eso, hacer partícipe a Dios de nuestra vida. Cada día de nuestra vida y cualquier cosa que estemos haciendo, que Dios también sea parte de eso. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, es una relación, no es una religión, es una relación. ¿Cuántos creemos que tenemos una relación con Dios? Entonces demostrémoslo. Cada día de nuestra vida, con cada cosa que hagamos, que Dios esté presente. Por eso Pablo decía en Romanos 12, rindan sus vidas como un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tomen cada parte y cada aspecto de la vida y lo rindan como un sacrificio a Dios. Que Él sea partícipe activamente de nuestras vidas y de cada cosa que nosotros hagamos. Si a ti te gusta jugar fútbol, a Dios le gusta estar contigo mientras tú juegas fútbol, o mientras lees o escuchas música, o cuando vas al trabajo, cuando chupamos trancón. ¿Por qué nos estresamos tanto en los trancones? Yo sé, es que la ciudad está asquerosa. Ayer yo iba por la 170, por aquí por la Loma, y un taxi me pareció curioso porque el taxi estaba como así, tenía una rueda levantada. Y yo, ¿pero qué le pasó al taxi? Pues había un huecazo y el huecazo estaba tan profundo que el taxi quedó levantado. Tan linda la alcaldía, cómo invierte la platica, ¿no? En tapar huequitos. Pero bueno, así tú te quedes ahí estancado en un hueco, dale la gloria a Dios. Y así la llanta quede levantada, bueno, a su nombre. Ay, Dios mío. Le tocó a otro taxista bajarse y empujar el taxi para sacarlo de ahí. Eso fue un pedo, la verdad. Pero bueno, mi punto es que nosotros debemos demostrar verdaderamente que nosotros tenemos esa relación con Dios. Dios no es el Dios del domingo, Dios no es el Dios de los miércoles, Dios es Dios de todos los días. Amén. Esta semana precisamente yo tuve la oportunidad de hablar con un compañero de la clase de competencias básicas digitales. Esas materias de relleno que se ven en todas las universidades, que básicamente para la vida sirve más el trinomio cuadrado perfecto que esas materias pendejas que no sirven de nada. Pero bueno, lo bueno de esas materias de relleno que son obligatorias es que uno conoce gente nueva, aparte de los que ya están con unos en la facultad. Entonces, en esa clase yo tengo un compañero de medicina y nosotros estuvimos hablando sobre todos estos temas porque pues la semana de preparación y todas esas cosas. Y curiosamente el chico es creyente. Entonces hablábamos un poquito sobre estos asuntos y él me decía, bueno, es que yo soy creyente pero no practicante, no activo. Tú sí estás activo, ¿verdad? Tú sí eres practicante. Y yo le decía, pero ¿qué clase de pendejada es esa? ¿Qué clase de estupidez es esa? ¿Cómo tú me vas a decir que soy creyente pero no practicante? ¿Tiene su sentido, iglesia? ¿Tiene su sentido? Si tú crees en Dios y si tú crees en lo que la Biblia dice,
pues eso se tiene que ver reflejado en obras. La fe tiene que producir sus obras, tiene que producir su fruto. Si no hay fruto, si no hay obras, no hay fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, pongámonos a pensar un poquito en eso. Yo sé que nosotros abiertamente no le diríamos a alguien, soy creyente pero no practicante, no activo. Pero no lo decimos con las palabras, pero sí con las acciones muchas veces. No oro, no leo la Biblia, no paso tiempo con Dios, no le comparto a los demás sobre Jesús. Entonces estamos cayendo en el mismo error que el compañero de medicina. Soy creyente pero no practicante. Ergo, no soy creyente. Amén. Bueno. Entonces, por eso precisamente en estos versos de Isaías 55 primero se hace un llamado a nosotros mismos, pero también se habla de los demás. Primero nosotros vivamos y experimentamos esa transformación y luego de eso la podemos compartir a los demás. Miren lo que dicen los versos 8 y 9, que se me adelantaron, por cierto. Porque mis pensamientos sobre la misericordia no son como sus pensamientos, y mis caminos son diferentes de los suyos. Porque tan alto como están los cielos sobre la tierra, asimismo mis caminos y mis pensamientos son más altos que los suyos. La revelación de Dios. Y me gusta porque empieza diciendo, porque mis pensamientos sobre la misericordia. Ay, cuando nosotros comparamos la misericordia de Dios con la nuestra. Pastor, es que ¿cómo así que tengo que perdonar 70 veces 7? Si no puedo perdonar ni la primera vez. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios, incomparable. O sea, pongamos nuestro propio caso, pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido que venir a los pies de Jesús a pedir perdón por la misma cosa? ¿Cuántos de aquí sufrimos el mal del nuevo creyente? Que no podíamos salir de ese bache y que era complicadísimo, de ese mismo bache, y siempre caíamos en lo mismo. Es que yo ya acepté a Jesús, pero es que sigo metido en las drogas, en el cigarrillo, y no puedo dejar eso. Pastor, es que cada vez que tengo problemas yo no puedo resolverlo con el Espíritu Santo, yo tengo que resolverlo es con el Jack Daniels. Pastor, es que usted sabe esto, aquello, cualquier bobada, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido que pedirle perdón a Dios por lo mismo? Y eso nos pasa a todos. A Pablo le pasaba. ¿Qué decía Pablo? Es que lo que yo quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Entonces, ¿quién me va a sacar de este cuerpo de muerte? Eso lo vivimos todos los creyentes. Eso es el común denominador. Nadie se puede creer aquí lo suficientemente santo para decir, no, yo fui transformado ese mismo día y yo no volví a ser. No, eso es un proceso. La transformación es un proceso. Pastor, ¿por qué es un proceso? Porque si no fuera un proceso, la palabra no diría vamos de gloria en gloria. La palabra no dice no, llegamos a la gloria. No, de gloria en gloria, de gloria en gloria, cada vez más y más y más parecidos al Señor, más y más transformados. Es un proceso ascendente. Y cuando tenga la oportunidad les comparto un mensaje en el que he estado trabajando que se llama el ascenso. Es que es muy largo, le voy a tener que pedir al apóstol que me dé un domingo completo. Pero bueno, mi punto es, ¿por qué nosotros somos tan duros en mostrar misericordia y Dios no lo es? Yo siempre me pongo a pensar eso. A veces, hace un tiempo se presentó una situación muy, muy fuerte donde sí, yo tenía cuentas pendientes con Dios. El pastor, sí, el pastor. Soy humano, carajo. Yo no soy un santo, yo no soy un ángel. Yo soy igual a ustedes. Todos somos iguales, todos estamos en la misma condición. No podemos juzgarnos entre nosotros mismos por los errores que cometemos. Sí, hay errores que tienen consecuencias que son más graves que otros. Eso no lo hace un pecado más grande. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo puede perdonar cualquier pecado.
ay, el hermano se equivocó en tal cosa, ¿y tú qué? Porque él cogea de la derecha, pero tú cogeas de la izquierda. ¿Y qué decía Pablo en la palabra? El apóstol decía, ustedes si se ponen a hacer rata con la gente, bueno, parafraseado, ¿no? Él no dijo así, pero Pablo decía, si ustedes se ponen a hacer rata con la gente porque se equivocan, pero ustedes también se equivocan, se están condenando a ustedes mismos. ¿Qué es eso? Pero la misericordia de Dios, eso sobrepasa la nuestra. El amor de Dios sobrepasa lo nuestro. Sus pensamientos de misericordia no son como los nuestros. Nosotros somos como, bueno, yo te perdono esta vez, pero ya la segunda va a haber consecuencias. Ya la segunda te me largas de la casa. Ya la segunda me tienes que pagar o te demando. Así somos nosotros. Pero ¿cómo es Dios con nosotros? Cada vez que nosotros venimos a los pies de Cristo y le decimos, mira, yo me equivoqué por esto, por aquello, dame una segunda oportunidad, ok, tómala. Pero luego volvemos a caer. Señor, yo te prometo que esta vez sí, pero vuelves a caer. Y así, y cometemos el error de no vivir con la revelación de la gracia de Dios, sino que estamos tratando de buscar la aprobación de Dios en nuestras propias fuerzas. Vemos a Dios como el juez que nos va a castigar cada vez que está dispuesto a castigarnos cada vez que nos vayamos a equivocar, o creemos que no damos el ancho, creemos que no somos lo suficientemente buenos para agradar a Dios, pero no estamos viviendo en la gracia, no estamos viendo a Dios desde la perspectiva de una relación. Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que sería más fácil evitar el pecado. Si lo viéramos como una relación. Si lo ves como una religión, pues te jodiste, porque siempre vas a ver a Dios como el que está dispuesto a castigarte. Siempre vas a ver que no eres suficiente, porque estás viendo a Dios como alguien inalcanzable. ¿Y qué es lo que nos lleva diciendo el profeta desde el principio? Él está cerca, más cerca de lo que tú crees. Amén. Entonces pongámonos a pensar un momento en eso, que todo el mundo necesita misericordia, todo el mundo necesita la cruz, empezando por nosotros. Amén. Y miren lo que sigue diciendo el profeta en el verso 10 y 11. Nos dice la palabra, así como la nieve y la lluvia que bajan del cielo no vuelven hasta cumplir su propósito, empapar la tierra y hacerla brotar con vida nueva, proveyendo semilla para sembrar y pan para comer. Asimismo será la palabra que yo hablo, no volverá a mí sin cumplirse, dice el Señor. Y mi palabra lleva a cabo mi propósito y cumple la misión a la que la envío. La nieve es una representación de purificación. Por eso en Salmo 51, no está en el bosquejo, tranquilos. En Salmo 51, ¿qué decía David? Límpiame y seré más blanco como la nieve, porque Él dejó nuestros pecados tan limpios como la nieve. También dice otra parte en la Biblia. La nieve es una representación de pureza, de purificación, y la lluvia es revelación. ¿Qué decía Jesús? Que viene una transformación a las vidas de las personas a través del agua y el espíritu. La lluvia, que es agua, obviamente, riega la tierra y provoca que la tierra brote con fruto. Entonces cada vez que viene la lluvia de la revelación de Dios y de su palabra a tu corazón, eso provoca que tú empieces a producir el fruto del Espíritu Santo. Y la purificación que Dios trae a través del sacrificio de Jesús en la cruz a tu vida. Y de esa misma manera dice el Señor, yo envío mi palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y la palabra está en ti y está en mí. Y lo que nos dice el Señor en esta mañana es que Él ha enviado su palabra a través de su iglesia y no volverá a Él vacía. Y la palabra no volverá a Él sin cumplirse, porque Dios ha puesto en nosotros su presencia para que nosotros transformemos las vidas de los demás. Amén. Hay alguien allá afuera que necesita saber de la promesa de parte de Dios. Hay alguien allá afuera, cerca de ti también, tu familia, tus amigos. Hay alguien allá que necesita
una confirmación de parte de Dios, necesita una palabra fresca de parte de Dios. Y en esta mañana lo que el Señor te está diciendo es: yo te voy a usar a ti para llevar mi palabra, porque mi palabra no vuelve a mí vacía. ¿Cuántos lo creemos, iglesia? Amén. La palabra de Dios está en ti. Tú cargas la palabra, nosotros somos portadores de la palabra. Y yo vengo a empoderarte y animarte que en este tiempo, que a pesar de que son tiempos malos, porque lo son, no perdamos el enfoque. No nos olvidemos que Dios está cerca y que nosotros cargamos su presencia. A donde sea que tú vayas, tú cargas la presencia de Dios. Por eso es que cada vez que tú llegas a un lugar, las cosas empiezan a cambiar. Por eso es que cada vez que tú llegas a tu trabajo, a tu universidad, a tu casa, a donde sea, el infierno se empieza a alborotar porque dicen: jue madre, llegó el ungido. Jue madre, llegó la ungida. Llegó el hijo, llegó la hija de Dios. Y por eso yo te digo: ¿estás listo para lo que Dios está a punto de hacer? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para volver a la cruz una vez más? Y no solo volver nosotros, sino también llevar a otros a que vuelvan a la cruz. En estos próximos días de preparación y de ayuno, bueno, ayuno no tanto, pero sí preparación. En estos próximos días de preparación, siempre acordémonos que Dios está cerca, que Jesús ya viene, Jesús ya viene. Esa es la urgencia del cielo, Jesús ya viene. Y hay muchísima gente que todavía necesita de Él. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios a cualquier lugar?